La divulgación de noticias falsas y desinformación se han convertido en uno de los principales retos, esto de cara a las próximas elecciones. Según la UNESCO, 87% de la población en 16 países, entre ellos México, consideran que las fake news podrían afectar los resultados de los comicios. Acompáñenos a conversar todos los detalles con Hilda Nucci, investigadora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM, aquí en Ruta ADN 40. Hilda, un gusto que estés con nosotros esta noche. Bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lupita. Oye, pues vamos a platicar de las noticias falsas y en esta ocasión, pues quisiéramos preguntarte sobre las noticias falsas que ni son noticias, pero en el contexto político en el que estamos viviendo, pues cuéntanos qué tan difícil va a ser encararnos a lo que vamos a ver en las redes sociales. Pues mira, va a ser muy difícil porque las noticias falsas es lo que tú mencionas, no son noticias porque es una noticia que pretende hablar de un hecho noticioso, pero lo que va a divulgar es una desinformación. Al final del día, las noticias falsas afectan nuestra honra, nuestra vida privada, nuestra intimidad, todos los derechos personales, pero a la vez afectan la libertad de expresión y promueven la desinformación. Entonces, ahora que vienen las campañas electorales, va a ser muy difícil identificarlas, pero tenemos que tratar de tener una educación digital en torno a que las personas puedan identificar este tipo de fenómeno, ¿verdad? Y que no se siga dando porque en realidad lo que afecta es a nuestros derechos fundamentales, ¿no? Claro, estamos en el siglo XXI, las noticias falsas son noticia, todos los días hablamos de ellas. No quiere decir que no existían antes, lo que pasa es que la apertura de las plataformas digitales ha permitido que bajo el anonimato quien sea publique cosas. ¿Qué podemos hacer los usuarios de las plataformas para identificar cuál es una noticia verdadera y una falsa? Actualmente los usuarios de plataformas realmente estamos muy acotados porque no hay una legislación como tal que nos proteja en torno a este tipo de noticias. En sí, lo que podemos hacer es lo que comentaba acerca de la educación digital y fomentar el sentido común, el tener un cierto criterio para poder aceptar lo que se dice que es una noticia falsa y lo que no. También es importante que cuando nosotros nos enfrentemos a una noticia falsa, podamos denunciarla ante las plataformas, ¿no? Y yo creo que la responsabilidad de las plataformas y de la sociedad civil ante las futuras elecciones es determinante, ¿no? Yo creo que quien defenderá la democracia ante las elecciones y ante la difusión de las noticias falsas será la sociedad civil con los partidos políticos y las plataformas van a jugar un papel determinante, pero creo que no pueden tampoco fomentar la censura o el hecho de que te quiten o te bloqueen cuentas por difuminar este tipo de noticias, sino que sí tendríamos que identificarlas y denunciarlas, ¿no? Hablas de dos temas que me parecen básicos, este de la legislación y el otro, la censura, que me parece que van de la mano. ¿Crees que es importante legislar sobre las noticias falsas? Y siempre que se habla de legislación en redes sociales, pues siempre aparece este tema de la censura. Debemos de legislar, no tanto opiniones o noticias, sino legislar en torno a derechos. Tenemos que legislar, ¿por qué? Porque ya la inteligencia artificial nos alcanzó en torno al ejercicio de varios derechos y vemos, por ejemplo, casos como el de Cambridge Analytica en 2016, que fue un caso determinante para cambiar las preferencias electorales en Estados Unidos, ¿no? Entonces sí creo que se debería de legislar en torno a qué hacer y cómo evitarlas, más sin embargo no propiciar una censura, ¿no? Tenemos que ser muy claros en eso. Siempre he estado a favor de legislar los derechos, más no las opiniones o no el que pueda correr esa información dentro de la red, ¿no? Un aspecto fundamental sería el tener una legislación que pudiera basarse en principios universales y en principios que han tomado otros países, por ejemplo, España, inclusive Estados Unidos, o bien
poner cierta responsabilidad a las plataformas en el uso y divulgación de este tipo de noticias, ¿no? Si ellos difunden y divulguen noticias falsas, ¿cuál será su responsabilidad frente al electorado, ¿no? Creo que hemos llegado a un nivel muy interesante y muy peligroso en la divulgación de noticias falsas. No solamente se trata de candidatos o candidatas que quieran influir positivamente en la elección para ellos. Ya tenemos casos en los cuales las naciones, a través de propaganda, han intentado o han influido en las elecciones de otros países. Podemos ver que los internautas somos una víctima potencial de información que va a influir en nuestra vida. El gobierno se tiene que involucrar, el gobierno tiene que proteger, sí, nuestro derecho a la información, pero también pues, el libre acceso a información fidedigna. Claro, el gobierno creo que es un ente responsable de que esto no se dé. El INE, por ejemplo, dentro de su página dice que piensa combatir las noticias falsas a través de la información. Creo que es un mecanismo que no forma parte de su función y que se va a quedar corto, ¿no? Al final del día, el gobierno tendría que crear políticas públicas para tratar de llegar a una legislación clara al respecto y que los derechos digitales no sigan en el limbo como estamos en la actualidad, sino que vayamos más adelante, también regular la inteligencia artificial en este sentido, porque vamos a ver muchas noticias falsas derivadas de la inteligencia artificial, claro, ¿no? Podrían inclusive tomar parte de tu imagen y difundirla. O sea, ¿cómo proteger, por ejemplo, a los candidatos ante la difusión de este tipo de tecnología y de noticias? Bueno, pues en México la única manera para protegernos es a través del derecho de réplica hoy día y a través de la figura del daño moral. Ahora, derecho de réplica, que es muy importante, pero, por ejemplo, si yo soy un candidato y no quiero, compartir nada contigo y ya no me gustó tu opinión, te puedo bajar de mi red, ¿no? Deben de recordar los funcionarios públicos y servidores públicos y candidatos que su derecho a la intimidad es mucho menor de cualquier persona de a pie. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció un criterio en donde ellos no están permitidos de bloquear a una persona por el simple hecho que no les parece lo que se está diciendo acerca de su labor pública o de su candidatura, ¿no? No podrían hacerlo porque al final del día tienen un nivel de intimidad menor y ya hay criterios de la Corte que están señalando que no lo pueden hacer. Es mucho más atractiva una noticia falsa y tendenciosa que una noticia seria con un protocolo de investigación atrás. Eso pone en desventaja a los medios tradicionales, a los medios formales. La gente, pues si te llega una noticia tendenciosa, pues hay más morbo en torno a ella. Claro. Entonces es difícil combatirla solamente con un derecho de réplica. Y el INE contesta, conforme a nos dices, que pues, su función va a ser simplemente informar la verdad. El INE se quiere convertir además en una especie de medio de comunicación que informa, no en un medio de control y sanción a una noticia falsa. Sí, exactamente. Actualmente no hay una sanción como tal a las noticias falsas. Entonces, ¿cómo vamos a poder defendernos como electores? Bueno, pues realmente está en nosotros mismos el hecho de que fomentemos esta educación digital, revisemos cuál es el medio de comunicación que da a conocer la noticia. Tenemos que formarnos un criterio y poder determinar si efectivamente la noticia es falsa o no. Porque actualmente, como está la legislación, no hay algo que nos señale o que, como tú lo dices, pueda sancionar a estas empresas que difunden este tipo de noticias para lograr cambiar la percepción de la realidad o la preferencia en el electorado, ¿no? Entonces no lo hay. Oye, y bueno, como dices, en este contexto político, bueno, pues todo mundo va a tratar de hacerlo, ¿no? De influir a través, no importa si ganas a las buenas o a las malas, la cosa es difundir información que te convenga y que cambie precisamente pues la decisión del votante. Claro está, o sea, lo vimos, como lo señalé, en el caso de Facebook, de Trump en 2016 y el caso de Facebook, se le sanciona posteriormente, pero no, en México, por ejemplo, a las plataformas, apenas gracias al caso de Ulrich Richter versus Google, pudimos tener una determinación de que pueden ser juzgadas en México si tienen un domicilio en territorio nacional. Sin embargo, ¿hasta qué punto llega su responsabilidad? También la responsabilidad sería de quien difunde o es una responsabilidad compartida, ¿no?
ahí creo que habría que acotar ese tipo de responsabilidad para poder dar las sanciones. Claro. Y ahí se trata de empresas formales que dan la cara, porque claramente hay lana, ¿no?, en el sector digital donde se pagan campañas. Hemos escuchado últimamente las granjas de bots para desprestigiar no solamente a políticos, también a empresas privadas, a empresas financieras. Es importante determinar que ahí hay un mercado negro y que hay que atenderlo porque las víctimas pues, somos los usuarios de las redes. Claro, no, y el punto aquí es lo que comentábamos acerca de la inteligencia artificial. A través de la inteligencia artificial lo que pretenden es tomar tu libertad cognitiva para cambiar tu punto de vista y eso ¿cómo se va a lograr? Bueno, pues ya está afectando inclusive hasta nuestros neuroderechos en el sentido de que las plataformas saben a través de estos algoritmos cómo crear un sesgo en las preferencias electorales que al final va a afectar a los votantes, ¿no? Vende más una mala que 10 buenas. Vamos a propósito a ver qué dicen las redes sociales al respecto. ¿Cómo ves? ¿Cuál sería tu conclusión sobre este tema? ¿A qué nos estamos enfrentando y cuál sería la solución? Dada la situación que se vive hoy día en torno a la elección y el desarrollo de la inteligencia artificial, el desarrollo de esta epidemia de desinformación, tenemos nosotros como lectores que tomar la responsabilidad en nuestras manos, ¿verdad?, a falta de una legislación y formarnos ese pensamiento crítico y determinante en torno a decidir si eso que se está diciendo es verdad o es mentira y no fomentarlo, ¿no? Denunciarlo ante las plataformas, pero a la vez lo que podemos hacer es que si como candidatos, por ejemplo, no estamos de acuerdo con lo que se está diciendo acerca de nuestra persona, utilizar los medios de defensa que tenemos hoy día para que esas empresas también puedan ser sancionadas, ¿no? Porque si no buscamos que haya una sanción, pues se van a seguir repitiendo este tipo de conductas que afectan gravemente a la libertad cognitiva. Más allá de la ética de quienes difunden información falsa, los usuarios entonces, hoy en el siglo XXI, tal vez tenemos la responsabilidad de verificar más las cosas. Tal vez está al alcance de nuestras manos, pues preguntarle a un buscador, buscar otra noticia en un medio formal. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es evidenciar que se está dando una noticia falsa, presentar, digamos, la denuncia ante la plataforma. Una vez presentada la denuncia ante la plataforma, si no nada más es un medio digital, podemos también presentar esa denuncia ante el medio de divulgación o difusión, el medio de comunicación tradicional, y llamo también a los candidatos, a las candidatas, para que ellos puedan defenderse y defender esos derechos personales, ¿verdad?, como la honra, la imagen, la intimidad, a través de los medios que conocemos en la actualidad y que pueden determinar una determinada sanción para quien incumple en este tipo de desinformación. Pues Hilda, te agradecemos que hayas platicado con nosotros. Ay, no, muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, Lupita. Gracias a ti. Gracias. Y bueno, también gracias a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima y que la pasen todos muy bien.